Buenas noches, Pueblo CR 506, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Dragos Dolanescu. Buenas noches, doctor Robert Beers. Buenas noches, un placer saludarlos nuevamente a un par de personas a las cuales respeto mucho, al compañero, al señor diputado, don Dragos, y por supuesto a Anais, que siempre está con nosotros buscando estos espacios para generar opinión, para generar debate y para conversar sobre temas de actualidad nacional. Don Dragos lo tenemos en la casa hoy, está con una restricción sanitaria. Así es, doña Anais, muy buenas noches. Para mí es un placer de nuevo estar con usted y evidentemente con el contertulio, con Robert Francis Beers, en el cual hasta ahora siempre pegamos en todo, ¿verdad? Y realmente es muy enriquecedor desde su punto de vista como doctor constitucionalista que es, ¿verdad? Entonces, esperemos que saquemos mucho provecho de esta hora y quedamos a su disposición, doña Anais. Bueno, tenemos varios temas pendientes. Queríamos tratar un poquito todo este conjunto, este paquete que quiere, esta voracidad fiscal del gobierno para promover el paquete con el Fondo Monetario Internacional, el préstamo. También tenemos pendiente un tema pues muy sensible, para muchos preocupante. Bueno, en realidad, Wendy, buenas noches. Wendy siempre puntual. Y bienvenida, muchas gracias. Este asunto que nos tiene a todos bastante preocupados con El Salvador, nos gustaría ver si podemos tratar un poquito. ¿Qué le parece si comenzamos con el tema, don Dragos y doctor Robert? La ley de marco de empleo público, el expediente 21.336, tiene varios aspectos preocupantes. Buenas noches, Katia. Muchas gracias. El gusto es nuestro poder contar con la audiencia. Siempre nos siguen, siempre nos dan una gran cantidad de opiniones invaluables. Bueno, pues tenemos este tema de la ley de empleo público con varios puntos muy preocupantes. ¿Qué nos dicen los dos expertos? Bueno, vamos a ver. La ley de empleo público es una ley que pasó por la Comisión de Gobierno y Administración, en la cual yo soy miembro. Ahora ya está desde hace varias semanas debatiéndose en el plenario. Los opositores a este proyecto de ley lo hemos logrado contener durante varias semanas para que no se vote en primer debate. Tarde o temprano se va a terminar votando. Eso va a ser que en 15 días, porque ya yo veo muy difícil que la próxima semana se vote, debido a que hoy 17 compañeros, no hoy, ayer, 17 compañeros del Partido Liberación Nacional los mandaron para la casa. Hoy se ratificó que doña Silvia Hernández, actual presidenta del Congreso, salió positiva también de COVID, entonces es muy probable que no se tenga el quórum, entonces se suspenda toda la próxima semana. ¿Se va a terminar votando la ley de empleo público? Sí, se va a terminar votando. A mi criterio, para mí es muy peligroso porque tiene varios choques constitucionales. El peor para mí, más allá del tema de las universidades y de la autonomía que tienen las universidades, al igual como hay otras instituciones del Estado que tienen una autonomía ya bien delimitada por parte de la Constitución, es el tema que Robert también ahora nos va a poder desarrollar. El poder, nosotros vivimos en una república que hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada uno de estos tres poderes se controlan y se están controlando uno al otro, ¿verdad? Porque una de las tesis principales dentro de la república es que se sospecha del poder, se tiene que estar controlando el poder del otro. En el momento en que se va a crear un macro ministerio, el Mideplan, el cual va a tener la potestad de poder
llegar y escoger los futuros jueces, los futuros fiscales, los futuros investigadores, e igual podría llegar y aquellos jueces de la República, aquellos fiscales, aquellos investigadores que estén investigando a algún político de turno, alguno que tenga amigos, van a tener la potestad de poderlo sacar del Poder Judicial y echarlo. Entonces, eso es peligrosísimo, muy, muy peligroso. Y es una de las cosas que yo he estado desde el primer momento. Hay que sacar al Poder Judicial, no podemos dejar en manos del político de turno y la escogencia de quién va a ser los futuros jueces o sacar a los jueces incómodos. Eso es peligrosísimo. Luego se quiere congelar el salario de todos los empleados públicos, más de 300,000 asalariados, por alrededor de 10 a 12 años, lo cual es nefasto. Yo no estoy defendiendo a aquellos que reciben un salario de 8, 9, 10 millones de colones. Yo he sido uno de los grandes críticos de esos abusos y de esas gollerías, pero la gran mayoría de los empleados públicos, digamos, los policías, empiezan ganando 400,000 colones al mes. Imagínense ustedes lo que sería que le congelemos a los policías, a los maestros de escuela y de colegio, a todos durante 12 años los salarios, y que de aquí a, Dios no lo quiera, pero de aquí a 6 meses, a 3 años, se viene un alzonazo del dólar, se dispara el dólar, y esos 400,000, esos 500,000 podrían terminar valiendo 50,000 de los actuales. Entonces, esa gente o van a tener que renunciar a su puesto en la función pública, o yo no sé qué van a hacer, pero o que van a morir de hambre, porque es peligrosísimo esto de llegar y congelar los salarios. Es peligrosísimo el meterle mano al Poder Judicial. Eso es muy, muy peligroso para la vida en democracia. Así es. Inclusive hay que tomar en cuenta que ya se anuncia y se sabe que el colón va a caer de una manera importante. Está bien hacer control del gasto público, pero está mejor hacerlo con la suficiente mesura y prudencia. A mí en realidad, doctor, ¿qué opina usted, don Robert? ¿Qué opina usted de ese tema del macroministerio de Mideplan? Don Dragos, viera que aquí hay un seguidor que siempre nos pone preguntas difíciles y dice cuál es el pleito del parqueo. Una pequeña pausa, ¿qué es el pleito que tiene don Eduardo con doña Silvia con el asunto de que están peleando, están agarrados del pelo por un parqueo? ¿Cómo fue el asunto? Pues yo sinceramente yo leí sobre el tema, pero yo creo que entre el expresidente Krushan y la actual presidenta del Congreso, doña Silvia, lo van a poder resolver sus diferencias. No creo que pase a más. Sí, el caso, según tengo entendido, antes de entrar al tema de fondo, hay un estacionamiento específico que corresponde al presidente del Congreso, por el hecho de ser presidente del Congreso. Hubo cambio de presidente y pues don Eduardo está acostumbrado a poner el carro donde siempre lo ha puesto, ¿eh? Porque recordemos que él entra al nuevo edificio siendo presidente y ahora a él le tienen que asignar un espacio nuevo y a doña Silvia el espacio que tienen que pasarse a la presidencia porque ahí le corresponde estar. Bueno, yo me imagino que esa es una de las cosas que van a poder resolver rápidamente porque no es trascendental para la República ni para nadie salvo para ellos dos. Pero lo que sí es trascendental. Y algunos periódicos. Bueno, algunos periódicos que les gusta mucho darle énfasis a lo trivial y que curiosamente guardan silencio sobre lo esencial. Y aquí vengo con lo esencial. Lo esencial precisamente es el tema de ese macroministerio por una razón. Cuando se diseña la Constitución Política de 1949, una de las cosas que más resentía la ciudadanía era el hecho de que la política estuviera tan metida en la administración pública.
De manera que cuando había cambio de gobierno, si el partido gobiernista no era el ganador de las elecciones, todos los funcionarios públicos iban para afuera y entraba gente nueva completamente y había que empezar de cero. A partir del año 1936, en la época de León Cortés Castro, hubo un esfuerzo por ir profesionalizando un poco la administración, pero no existían las herramientas legales para hacerlo. Vino el año 40, cambio de gobierno, cambio de tendencia, cambio de toda la función pública. Viene el año 44, gana el partido de gobierno, entonces los que están se quedan, pero el cansancio de la ciudadanía con que eso estuviera pasando y la función pública tuviera que empezar de cero cada 4 años, motivó que los constituyentes del 49 crearan una administración pública en el sentido moderno, profesional del término, tal como lo concebía, por ejemplo, Max Weber, el filósofo austriaco-alemán, que hablaba de una administración pública profesional y permanente que le diera estabilidad al Estado. Eso se crea y se le asigna a través de la Constitución a una dirección del servicio civil independiente de los vaivenes políticos, y se establece en la Constitución los requisitos de idoneidad y la necesidad de establecer un estatuto del servicio civil. Con eso se sacó la política electoral del nombramiento y selección de funcionarios. Entonces, cuando vemos que el Mideplan es el ministerio estrella en la ley de empleo público, y pues lo que no nos dicen es que nuestros amigos mal llamados progresistas nos están haciendo retroceder el reloj 73 años, porque nos están volviendo a la época anterior a la Constitución del 49, que es donde había un ente político o entes políticos que metían la mano en toda la función pública, y eso se extendía inclusive afuera de lo que era propiamente el Poder Ejecutivo. Actualmente eso no pasa por el Estatuto de Servicio Civil. Aquí llama la atención esta pequeña interrupción para una pregunta para don Dragos. ¿Quiénes son los que proponen esto? Fue Liberación, me parece. El gobierno. Es un proyecto del gobierno, pero a lo largo de este año, evidentemente que le ha metido mano Liberación, la unidad. Me refiero específicamente al macroministerio de Mideplan. Llama la atención que Liberación es la que está llevando mucho en esto, la batuta. ¿Usted sabe qué es lo que yo creo, doña Ney? Es que todos creen que van a ser gobierno en la próxima. Entonces todos están convencidos y todos están muy, muy contentos de que van a poder llegar y meter la mano. El poder. Sí, todos se imaginan que van a ser gobierno en la próxima, entonces por eso es que le están aplaudiendo las gracias al PAC, pero eso es otro tema de conversación, tal vez más tarde, sobre política electoral. Pero lo que es el tema de empleo público, ni va a resolver el tema de las finanzas del Estado, ni es que van a tratar de disminuir el aparato estatal, ¿verdad? Y recordemos algo muy importante, doña Naís, esto es solamente uno de los 8 proyectos que presenta el gobierno dentro del paquete con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? O sea, sí. Tenemos la lotería, la ley de aduanas, el gasto público, quitando plazas vacantes, la renta dual, que nos gustaría tomar algo, las casas de lujo. Eso es gravísimo. Ahora lo podemos hablar. También la venta de activos, ¿verdad? Que ya empiezan a vender CONAPE, ¿verdad? Entonces, es muy, muy difícil y hay que precisar, pero continuemos con el tema de la ley de empleo público, que no viene a arreglar absolutamente nada. Si el pueblo costarricense cree que con este proyecto de ley de empleo público se van a sanear las deudas del Estado costarricense, están totalmente errados. Sí, doctor, viera que me da mucha pena, don Robert, que lo haya interrumpido, y es que me tiene con mucha espina esta posición del Partido Liberación Nacional, que efectivamente, como dice don Dragos, todos piensan que van a ganar y van a tener ese tremendo pastel de poder echar a todos sus adversarios, que es una de las cosas que ha hecho el PAC durante toda esta gestión de casi 8 años. Ese es el peligro precisamente de cuando un mismo partido se perpetúa en el poder. Va penetrando, se va filtrando y se va apoderando
se extiende como un cáncer a través de toda la administración pública, a medida que se van venciendo nombramientos y ellos van colocando a sus fichas, pero pues notablemente hemos visto que Liberación Nacional viene durante toda esta administración, todo este periodo constitucional, presentando proyectos que curiosamente son instrumentales a los objetivos del Partido de Acción Ciudadana, y uno se explica cómo, porque pareciera un proyecto que favorece demasiado al PAC como para decir que lo presentó Liberación Nacional. Hay una complicidad ahí bastante evidente entre uno y otro. Me pareciera que persiguen los mismos fines, usan más o menos los mismos métodos, nada más que unos quieren ir más rápido que otros. Pero lo cierto es que en el caso de la ley de empleo público, esto se ha visto de una forma muy evidente. También lo vimos en la famosa ley de huelgas y otros temas por ahí, sí. Donde pareciera que la fracción de Liberación está empeñada en hacer el trabajo sucio al Partido de Acción Ciudadana, y ahora precisamente la presencia o la falta de presencia de la fracción de Liberación por el tema de las órdenes sanitarias va a detener momentáneamente esta discusión, de manera que las manifestaciones y todo lo que se puede hacer parece prematuro porque esta semana no se va a avanzar. Lo cierto es que el proyecto se gestó con un objetivo, o se le dijo a la ciudadanía que tenía un objetivo, y ese objetivo no está reflejado finalmente en el texto del proyecto. Se nos dijo, en primer lugar, que era un proyecto para regularizar, para uniformar las categorías de empleo público en toda la administración pública, de manera que no hubiera esa selva de diferentes escalas salariales entre una institución y otra. Se nos dijo que con eso se iba a racionalizar el gasto público, que el yugo de los impuestos que pesa sobre los hombros de toda la ciudadanía iba a poder ser aliviado ligeramente a través de una racionalización del gasto, y se nos dijo que se iba a preservar y fortalecer el tema de la idoneidad, que se iba a controlar los abusos y las gollerías. Y resultó al final que, estando ya en la etapa final anterior a la aprobación del proyecto, que es el tema de las mociones de revisión, antes del primer debate, nada de lo anterior, nada de lo que se le dijo a la ciudadanía resulta cierto. Es paradójico que un proyecto que se vendió y se empaquetó y se le pusieron los lacitos y el papel de regalo de esa forma, resulta que quitando el paquete encontramos todo lo contrario. Encontramos un proyecto que lesiona la separación de poderes, que es propia del sistema de la República como sistema político, como ya lo mencionó don Dragos. Es un tema que yo vengo reiterando en cuanto programa me invitan. La necesidad de que el poder esté limitado, y uno de los límites al poder político es precisamente la existencia de una administración pública profesionalizada, de carácter más permanente, más estable y ajena a los vientos electorales. Pareciera que eso no le gusta a mucha gente, porque quisieran, como dice usted, meterle el diente a ese pastel. Y me preocupa sumamente que con el motivo o con pretexto del paquete de ayuda solicitado al Fondo Monetario Internacional, se pretendan aprobar unas leyes que resultan gravosas para la ciudadanía, gravosas para los propios empleados públicos, que no arreglan nada y que más bien parecieran perpetuar el desorden, porque al final lo que tenemos es a un PAC que pide plata prestada para seguir haciendo lo mismo, y nada de lo que ha hecho lo ha hecho bien. Bueno, con el agravante que el Fondo Monetario Internacional acaba de aprobar 500 millones de dólares. Quiero aquí resaltar un comentario de una señora que aquí dice, los conserjes ganamos 280,000 mensual bruto. Es decir, a esto tenemos que reducirle las cargas sociales, las cuotas de ahorro, y a eso le vamos a sumar la inflación, ¿verdad? Si queda congelado un salario así, como dice don Dragos, esto es una tragedia para el pueblo. No vemos la intención, no se ve clara cuál es la visión país o la intención de mejorar en ninguna forma, y esto es una cuestión reiterada con el PAC, con la lamentable realidad de que
se suman varios partidos con este cuento de que viene el coco. Efectivamente, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional es necesario para el país porque puede reducir algunas cargas que se vienen, puede mejorar un poquito la imagen del país, pero esto se está haciendo a costa de cosas como un sacrificio del sector más débil de los trabajadores de gobierno. Nosotros hemos sido aquí muy críticos en cuanto a las pensiones de lujo, esos salariazos. ¿Qué pasa con eso, don Drago, con esta ley? ¿No hay algún mordisco? Por ahí alguien preguntaba que le preguntara a don Dragos por qué no quitan los 500 litros de gasolina. Disculpe la pregunta, pero aquí me están presionando, me tira una pistola por detrás y me dice, pregúntele a don Drago, ¿por qué no se tocan esos otros temas? Por ejemplo, ¿por qué no se controla un poco más o se hace más intento de controlar esos salariazos? Ok, vamos a ver. Bueno, es que son tantas preguntas. Primero que todo, esto de los 500 litros en realidad es una pequeñísima fragmentación de todos los problemas que tenemos nosotros en el país, pero es típico de las cortinas de humo del PAC de tirar esas cosas. Te voy a dar un ejemplo, Naís. Llegaron y dijeron, le quitamos el cafetín a los diputados porque se gastaban 21 millones de colones anuales. Bueno, ahí está bien. Nos quitaron el cafetín. ¿Qué era el cafetín? Que ahí íbamos y nos sentábamos y nos tomábamos un café o un té. Nada más. No había fiesta, no había nada del otro lado. Pero ellos mismos no se autorregulan. El presidente, ¿usted sabe cuánto se gasta anualmente el presidente solamente en comida para él? Se comen chicharrones unos 54 millones. Algo así. Chicharrones, porque está muy gordo. Ok, pero entonces, no tocan, no, o sea, es que la cosa, yo siempre he dicho, aquí el suelo tiene que estar parejo para todos. Entonces, si le quitan a los diputados, entonces también me le quitan al presidente y me le quitan a los ministros, a los viceministros y a todos los mandos medios, y aquí repartimos. Digamos, los diputados tenemos como primer poder de la República. Recordemos que cada 4 años se escogen 60 personas. 57 diputados, un presidente y 2 vicepresidentes, que somos la representación del pueblo ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, digamos, en mi caso, yo tengo derecho a chofer, a vehículo, ¿verdad? Cosa que no he utilizado en estos 3 años ni una sola vez, pero es un tema mío, personal. Yo sí ando con el coche bomba mío, el mismo que tengo desde hace varios años, y seguramente voy a seguir andando por el país con mi carro. No utilizo choferes ni nada por el estilo, porque considero que no estamos para esos temas. Pero estar con ese tema de los 500 litros es ver solamente el punto blanco en medio de una gran pantalla negra de temas que hay que resolver. Don Dragos, estamos claros en eso, estamos claros, por ejemplo, que reduciéndole los 54 millones de los chicharrones a Carlos Alvarado, no solo se va a poner un poquito más delgado, sino que también se va a evitar gastar un poco de plata, pero eso no resuelve la crisis fiscal. En eso estamos de acuerdo, y también estamos de acuerdo que 500 litros de gasolina, reducirlos a 100 o tal, o lo que sea, o reducirlos a 400 no va a resolver nada. Lo que pasa es que hay un tema ahí de solidaridad, de empatía, eso es más o menos. Y claro, cuando llegan estos momentos, un momento así, a usted le llaman la atención sobre la gasolina, y pues lógico que tiene que brincar por el salariazo de Rocío Aguilar, ¿verdad? Que es una barbaridad que en esta época se estén dando esos incrementos, o en el Banco Central, o los 190 millones que va a gastar Pilar Garrido en cualquier cosa mientras todo el mundo se muere de hambre. Todo eso duele. Lo que pasa es que si todos jalamos para nuestro saco,
de ahí nos quedamos viendo todos para el CIPRES, porque no podemos avanzar. No, eso yo lo entiendo, pero lo que la gente tiene que entender es que el PAC es especialista en tirar cortinas de humo y que para mí eso es parte de las manipulaciones que se hacen con respecto a estos temas, porque aquí hay temas muchísimo más graves. Ejemplo, vamos a ver, usted dice que es importante esos 1.758 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero en realidad eso es porque nos han estado metiendo ideas, digamos, el actual candidato del Partido Republicano, don Rodrigo Chávez, que fue durante 27 años, trabajó para el Banco Mundial. Entonces ellos ya traen una filosofía de qué es lo que tienen que implementar y a todo le van a poner, ya sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿verdad?, para poder salir de crisis, y jamás van a apoyar que el propio gobierno, el propio Estado se autofinancie las ayudas. Ejemplo, nosotros casi tenemos 8.000 millones de dólares en reservas nuestras guardadas en el Banco Central, pero usted llega y le dice al presidente del Banco Central, que también trabajó durante un montón de años, don Rodrigo Cubero, si mal no recuerdo, que toque ese dinero, y primero se le cae la mano antes de él tocar ese dinero, porque prefieren ir a endeudarnos a nivel internacional que utilizar el dinero de nuestros propios ahorros para autofinanciarnos. Y es que yo lo que me preocupa grandemente es en dónde va a ir a acabar esos 1.700 millones de dólares. ¿Estarían acabando en más bonos proteger? ¿Les estaremos fondeando las arcas al PAC para volver a ganar las próximas elecciones? Ojo, porque bueno, hay un tema sobre todo este tema del financiamiento. Para comenzar, pues es un tema podríamos tardar aquí unas 5 horas, ¿verdad?, si nos desviamos del tema. Este tema del déficit fiscal comienza con el abuso de los gastos, ¿verdad? Son 20.000 millones de dólares lo que se requiere, faltan unos 9.000 millones, entonces nunca las reservas del Banco Central serían suficientes porque tienen un montón de naturaleza compleja de uso. Ahí el tema central, y debería ser, aquí hay una de nuestras seguidoras que hace una pregunta sobre la ley de empleo público, que es como poniendo el dedo en la llaga. Dice, una pregunta, ¿cuál es el beneficio principal que traería la aprobación de ley del empleo público? Bueno, porque se esperaría que esa ley resuelva alguna parte de los gastos de gobierno, que realmente sea efectiva en reducir gastos de tal forma que impacte ese déficit entre ingresos y pagos que hace el gobierno, entre ingresos y egresos, o sea, ingresos son impuestos, o reducir los gastos o aumentar los impuestos. Esa es la fórmula para resolver ese problema, si esa ley de empleo público contribuye a este problema central. Ese es un punto. Y luego, bueno, nos deja un sinsabor, y don Dragos pone el dedo en la llaga también, que el PAC utiliza toda clase de estrategias para desviar la atención del punto central. Y aquí nos vamos al tema de que la ley de empleo público realmente no resuelve, o tal vez sí, en alguna medida, el problema, pero logra utilizar el PAC, este paquete, para hacer su campaña política o para hacer su voluntad de quebrar al país, porque en el fondo, por aquí una de nuestros seguidores comenta, ¿será cierto que Carlos Alvarado delegó en la Asamblea Legislativa la reactivación económica? ¿Será cierto? Y que la ley de empleo público es un puro paquetazo de humo para ver de qué forma logra plata o de qué forma logra engañar a todos con lograr
para obtener los beneficios que quiere obtener, como un macro ministerio de planificación o reducir aparentemente gastos cuando en realidad está perjudicando a los más débiles. En fin, esto es el tema de qué es lo que hace la ley de empleo público, don Dragos. A ver, ¿qué le parece a usted? Bueno, vamos a ver, ¿se recuerdan el combo fiscal del 2018-2019 que nos opusimos y que se tiró la más larga huelga de la historia patria, casi 3 meses, y que al final de cuentas lo terminaron aprobando? Llegaban, era un paquetazo de impuestos con una serie de cambios a nivel de empleo público, pero lo que más dolió y lo que la mayoría de gente y los medios nunca dijeron era que se condonaban las deudas a los grandes evasores fiscales. Al final eso fue lo que se hizo. En realidad el fondo de todo eso fue que los grandotes fueron, ¿cuánto fue? Como 25.000 millones de colones. No, hombre, fueron 196.000 millones de colones. Sí, fue una cantidad que era más o menos la recaudación con el paquete fiscal. Sí, claro. O sea, nosotros todos, entre todos, pagamos las condonaciones, en otras palabras. Okay. Porque uno de los verdaderos problemas que tenemos en Costa Rica no son los empleados públicos, es la gran cantidad de evasores fiscales que tenemos. Y los evasores fiscales no es ni doña Anaís, ni Robert, ni Dragos. Aquí hay las 500 empresas más grandes de Costa Rica, son los que tienen contabilidades y contables ingeniosos que hacen posible de que llevan años de que declaran 0 ganancias. Es que a mí que llegue y que me diga Bebidas Florida, la cervecería Costa Rica, que tienen pérdidas, donde aquí es deporte nacional tomar cerveza, ¿a quién engañan? ¿Verdad? O que a Eris en el aeropuerto 0 ganancias, o que la ruta 27, vea, yo siempre he dicho, a estos empresarios deberíamos de declararlos mártires de la patria, porque son los únicos que yo veo que año tras año. ¿Existe alguna declaratoria de esas posible? Claro, porque pobrecitos estos seres humanos que llegan y año tras año invierten en Costa Rica, dan empleo, no pagan las deudas y todos los años 0 ganancias, o salen o más bien en pérdida, y si declaran algo, ni ese algo lo pagan. Y ese algo que no han pagado fueron 196.000 millones de colones que no pagaron y que los diputados, con el apoyo de Carlos Alvarado, le condonaron las deudas. Yo voté en contra, luché en contra de ese proyecto. Bueno, ahora esto mismo está pasando con la ley de empleo público. Llegan y le venden la idea al pueblo que es necesario que con esto se va a arreglar las finanzas del Estado, cuando en realidad lo que quieren es meterle mano a una serie de instituciones o de poderes diferenciados al Ejecutivo para poner a sus amigos de turno, lo cual es peligrosísimo, pero peligrosísimo para la democracia costarricense. Vea lo que está pasando en El Salvador, y yo sé que ahora Bukele está de moda, pero Bukele maneja el Ejecutivo, ahora maneja el Legislativo, ¿verdad? Con más de 64 diputados, y de un solo mazazo se voló a los magistrados de la Sala Constitucional, o sea, que ya le está metiendo mano al Poder Judicial salvadoreño. ¿Esto qué significa? Que el señor Bukele tranquilamente de aquí a unos meses puede reformar la Constitución, puede convocar a una constituyente, ¿verdad? Y puede, una de las cosas que nosotros tenemos que vivir y hacer el cuento, si Bukele ahora sí no cambia la Constitución para poder ser reelegido automáticamente, ¿verdad? Porque entonces se nos convertiría en un Chávez, en un Ortega, un Evo Morales, pero bueno, ya veremos en qué termina. Yo sé que en este momento hablar de Bukele en Costa Rica, la gente no entiende, pero esa es la gravedad y a eso es lo que tenemos que ponerle mucho ojo también con lo que ha pasado en Costa Rica, con los derechos que nos han ido quitando durante esta pandemia, ¿verdad? Que tal vez Robert se puede referir al tema
de cómo nos han ido quitando todos nuestros derechos, que no era potestad del Ejecutivo hacerlo, es potestad de la Asamblea Legislativa aprobar algo así. No, entonces, lo que dice usted, don Drago, más en algunas partes, es que muchos de esos paquetes son en realidad una plataforma para meter como la discusión de la ley, como fue la amnistía tributaria. Es muy importante recordar y tomar esto en cuenta a nuestros oyentes, porque yo sinceramente sí creo que mucho de esto se utiliza para alcanzar otros objetivos oscuros. Acaban de pasar una condonación inmoral con los fondos del Banco de Desarrollo, ¿verdad? Mientras tanto, todos estamos agarrados del pelo, y aquí estamos discutiendo, inclusive en este programa, el tema de la Ley de Empleo Público, el expediente 21.336, mientras por otro lado se están robando un montón de plata que viene igual de los bolsillos de todos. Eso es importante recordarlo. Creo que sí, efectivamente, el PAC se presta para estas cosas, y lamentablemente, pues a veces mucha gente ayuda. Les pido disculpas a Rafael Enríquez, a Giovanni Valverde, a varios que han hecho comentarios muy extensos. No podemos ponerlos así en pantalla porque tapamos la cara del invitado principal o del expositor en ese momento. Entonces no podemos. Aquí le dejo una pregunta a don Carlos Barahona, don Dragos. ¿Qué opina usted de que las universidades públicas estén en el proyecto? Y bueno, esto es una pregunta en realidad en relación con el empleo público que hace uno de nuestros oyentes. Ok, vamos a ver. Yo he sido uno de los más grandes críticos de las gollerías que pasan dentro de las universidades públicas. O sea, me parece una barbaridad que los que cuidan las zonas aledañas a la Universidad de Costa Rica tengan hasta un salario de 3 millones de colones, ¿verdad? Si a mí llegan y me ofrecen una chamba de ir a cuidar carros ahí, señoras y señores, yo dejo mi curul y me voy a cuidar carros ahí por la Universidad de Costa Rica. Voy a tener una tranquila siguientes 15 años, 20 años hasta que me pensione. Lo más emocionante va a estar pasar ahí por la calle de la amargura y ganándome un salariazo, ¿verdad? Pero la realidad es que de todas las universidades estatales, según entiendo, los que están en esas gollerías es el 0,7%. Al igual que en el Poder Judicial, yo no sé, serán 10.000, 11.000 los que trabajan en el Poder Judicial, los que tienen los salarios de 9, 7, 8, 11 millones de colones son 21, ¿verdad? O 30 que tienen esos salarios. La gran mayoría de los empleados del Poder Judicial tienen salarios acordes y normales. Los salarios de clase media. Sí, ¿verdad? Bueno, la clase media del Poder Judicial de 12 millones. Sí, por eso, pero la gran mayoría de los que trabajan en el Poder Judicial tienen salarios acordes a su realidad y no están extralimitados. Pero, digamos, yo en el 2018, mayo del 2018, juré respetar y resguardar nuestra Constitución política. Si existe algo que a mí no me gusta de la Constitución, entonces hay todo un procedimiento legal para llegar y quitar o poner temas dentro de la Constitución política. Hay todo un procedimiento que tal vez Robert nos puede explicar. Pero dentro de nuestra Constitución están blindadas las universidades estatales. Entonces, llegar y meterle mano como le están metiendo con este proyecto de ley, para mí es ir en contra de la Constitución. Ya hay yo me reuní con los 5 rectores de las universidades estatales, ya están trabajando sobre llegar y hacer una ley de empleo dentro de las universidades, porque efectivamente ellos están de acuerdo. Recuerden que ya no están los Salón y ya no están los Jensen en las universidades, ya se reeligieron un nuevo grupo de rectores que vienen con otros pensamientos más acordes a la realidad de lo que está pasando en Costa Rica, y se comprometieron en hacer esta ley. Pero digamos, ellos llegan y dicen, vea, don Dragos,
Yo tengo una profesora de 85 años que gana 9.400.000 colones al mes, que no hay forma de que se vaya de la universidad. ¿Por qué? Porque no existe la ley para poderla pensionar. Entonces yo digo, pero es que no existe alguna forma de que la señora se vaya y que deje las nuevas generaciones de 60 años que tomen el trabajo de ella. No hay, no se quiere ir. Esto es como los magistrados, solamente con los pies para adelante lo saca usted del puesto, ¿verdad? O sea, en un ataúd. En cajón de madera. Sí, en cajoncito. Ok. En realidad, me parece que cuando los constituyentes, nuevamente, tengo que volver a la Constitución del 49 y a lo que se creó en ese momento, cuando ellos estaban hablando de la autonomía universitaria, determinaron 3 tipos de autonomía. Primero, la autonomía en la enseñanza, la autonomía de gobierno, es decir, que la universidad se diera su propia organización. Se dio autonomía financiera, es decir, el Estado no solamente se comprometió a crear de rentas propias a las universidades, sino a destinar un porcentaje de presupuesto. Y tercero, la autonomía en su funcionamiento, es decir, en su administración. Es decir, estas 3 autonomías, los constituyentes determinaron que no debían ser puestas en tela de duda. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de eso? Evitar que se metiera la política en las universidades. El problema fue que la política siempre se metió. Nada más se metió otro tipo de política. No se metió la política electoral, los partidos tradicionales, sino que a través de la llegada de catedráticos y pseudointelectuales de otras latitudes, lo que se metió fue la escuela de formación ideológica de la izquierda, principalmente. Entonces, básicamente los chilenos que llegaron huyendo de Pinochet, pero también en esa época llegaron argentinos, uruguayos y otros que estaban pasando por situaciones similares, y generaron esa escuela de pensamiento que ahora está en su segunda generación. Ya hizo explotar a Chile hace algunos meses, ahora está haciendo explotar a Colombia también. Y en nuestro país está dándose situaciones muy tensas, pero el espíritu con el que los constituyentes crearon la autonomía universitaria no fue para que formara a los ideólogos del futuro, sino a los profesionales del futuro, y que los formara con una amplitud de criterio que fue defendida por muchos grandes catedráticos del pasado, ¿no? Lamentablemente, los catedráticos de ahora en muchos casos están más ocupados en redactar manifiestos que en redactar lecciones. Sí, en cuanto a criterios de la autonomía universitaria, hay varios criterios, ¿verdad? Hay un criterio por ahí que dice que la autonomía administrativa no tiene que ver con ciertos aspectos que ellos pretenden defender, que rebasan el concepto básico de autonomía, ¿verdad? El tema es precisamente cuando se habla de autonomía, porque lo que le otorga la Constitución es autonomía y no una fragmentación de la soberanía. Digamos, Costa Rica no es ni un Estado. La soberanía del Estado. Exacto, el Estado es soberano. La Asamblea Legislativa, como representante de la ciudadanía reside en el pueblo, reside en la nación, se elega por medio del voto a la Asamblea Legislativa. Es decir, las universidades, estando dentro de la autonomía, están sujetas siempre al imperio de la ley, al imperio de la Constitución, y nunca, bajo ninguna circunstancia, puede tener una autonomía tan amplia que ni las leyes los puedan amarrar, ni la Constitución los puedan amarrar. Ellos están sujetos en todo aspecto al Estado de Derecho en que vivimos. Somos una república, y además una república unitaria. Es que ni siquiera somos una república federal como para que ellos digan que somos un Estado dentro del Estado. Somos una república unitaria y las universidades están sujetas a la Constitución y sujetas al imperio de la ley, y eso no lo pueden olvidar. Sí, tienden a olvidarlo. Mire, pasemos a un tema un poquito diferente, así, porque bueno, ya más o menos los puntos de la Ley de Empleo Público están cubiertos, y pues queríamos abarcar otros temas. Don Dragos, esta pregunta
es para usted. Dice que no voy a escuchar nada. ¿Qué pasó con ese reporte? ¿Qué ha hecho? ¿Ya los tienen a todos en la cárcel? ¿O ya andan con una bola de esas de hierro de una cadena en los pies? ¿Cómo está el asunto? Bueno, mucha gente piensa que ya están en la cárcel. Ok, vamos a ver, recordemos que hay división de poderes. No nos toca a los diputados hacer todo el proceso de juzgamiento, sino eso le toca al Poder Judicial. Nosotros solamente hicimos una labor de investigación, recopilamos un montón de datos que no había recopilado en un principio la Fiscalía General de la República, porque recordemos que ellos terminaron siendo condenados por estafa por las elecciones del 2010, pero nosotros nos fuimos al 2002 y al 2006 y encontramos similitudes exactas de los contratos falsos del 2010, los utilizaron también en el 2006. Entonces hay un delito continuado de estafa a criterio de los miembros de la comisión y 40 diputados y diputadas que ratificaron lo que nosotros estábamos nuestra tesis. Ahora ya queda en manos de la Fiscalía General de la República, queda en manos de doña Emilia Navas Aparicio investigar y ver si quiere o no quiere investigar ese tema. Lamentablemente hasta ahí llega la posibilidad de nosotros como diputados. Ahora ya le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial seguir con la investigación y si los lleva o no lleva a juicio al señor Otón Solís Fallas, otrora el paladín de la ética y la moral costarricense, que llegaba y achillillaba a todos aquellos sus enemigos que no eran de su partido, pero los que son de su partido son solamente gajes del oficio lo que hicieron. Da vergüenza una demagogia tan grosera, tan desalmada, una demagogia tan cínica. Da vergüenza que este país la esté tolerando. Es una lástima que las acciones sean tan lentas. Lo que ustedes sacaron fue oro puro, esencia de oro, en plena campaña política. Resulta que es oro puro. ¿Por qué los demás grupos no lo han promovido con más exquisitez, con ese sabor que quisiéramos ver los ticos, verdad? Deberían haberse tomado eso como oro puro para la campaña presidencial que estamos por enfrentar, porque ahí se señala de forma clara, contundente, legal, graciosa, en el sentido de abundante, esa corrupción tan grande que ha tenido el PAC. Yo quería pedirle al doctor Robert que nos diga qué es delito continuado. A mí me tomó rato digerir ese tema y me parece que quisiera compartir esa explicación de qué es un delito continuado, por qué un delito del año 2002, 2006 que se viene dando, por qué razón eso se toma como una posibilidad. Si aquí hasta un asesinato vence en 10 años, es decir, matan al vecino, nadie se dio cuenta, hasta dentro de 15 años no hay forma de juzgarlo. Entonces, ¿por qué no nos explica, doctor, qué es ese concepto de delito continuado que está utilizando la Asamblea Legislativa, esta comisión investigativa, para definir por qué razón sí se puede juzgar al gran garante de la ética del PAC, Otón Solís? Veamos, hay que hacer varias precisiones sobre el tema de las potestades de las comisiones investigadoras antes de entrar al tema del delito continuado. Mucha gente dijo, ¿por qué la Asamblea está haciendo eso si ya lo buscó el Poder Judicial? Hay varios tipos de responsabilidad en el derecho constitucional costarricense. Existe la responsabilidad penal, la responsabilidad civil
la responsabilidad administrativa y la responsabilidad política. La responsabilidad penal y la civil son temas de tribunales, le pertenecen al Poder Judicial. La responsabilidad administrativa, pues se la puede aplicar en el mismo lugar donde usted trabaja. Inclusive la empresa privada pues tiene sus reglamentos y puede despedir a sus funcionarios o puede sancionarlos si incumplen algún reglamento. Eso es responsabilidad administrativa. La responsabilidad política es competencia de un órgano político como la Asamblea y determina básicamente si hay, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del interés general, desde el punto de vista de la República, acciones perjudiciales, sin que necesariamente configuren delito o configuren una responsabilidad de otro tipo. Ahora bien, ¿qué es un delito continuado? La Asamblea Legislativa, al investigar en busca de responsables políticos, encuentra también la posibilidad de que haya existido una estructura delictiva mucho mayor que funcionara de una forma continuada. Es decir, usted nos ponía ahorita, doña Nice, el ejemplo del homicidio. El homicidio es un delito de un solo acto. Usted le quita la vida a una persona y ya se consumó el delito. La acción termina en ese punto. Y a partir de ese momento, desde el momento en que se descubre el hecho, la justicia tiene un plazo para accionar, para sancionar al autor. Pero es diferente cuando, por ejemplo, el delito consiste en hacer una paja ilegal de agua o en sustraer la gasolina o bien conectarse ahí al poliducto y robar combustible. En ese momento, pues, el delito no se consuma en un solo acto, sino que es un delito continuado. ¿Por qué? Porque usted sigue sacando y sigue sacando y sigue sacando y sigue sacando hasta que lo descubren o hasta que se le llenó la cubeta y al otro día llega y sigue sacando. Eso es un delito continuado. No se agota en una sola acción, sino que se va desarrollando y se va extendiendo en el tiempo. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho penal, el delito continuado, al ser un delito que se dilata con su concreción en el tiempo, no se agota en una sola acción, entonces el plazo de prescripción también se corre en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una estafa, por ejemplo, a usted uno de los elementos de la estafa, un elemento necesario del tipo penal, es el ardid, el engaño. Y mientras el engaño continúa, usted lo sigue estafando. Cuando usted se percata de que lo estaban engañando, ahí es donde usted se da cuenta de que lo estafaron. Esto era una mentira, me engañaron, me robaron, me estafaron. En ese momento, cuando el Estado costarricense se percata de que lo están estafando, ahí es donde empieza a correr el plazo. Durante todo el periodo previo, el delito se dio y se siguió dando y se siguieron extrayendo recursos del Estado. En ese sentido, podemos hablar de que al igual de que el sujeto estaba conectado a la tubería de agua, pues el partido estaba conectado a la tubería de fondos públicos del Tribunal Supremo de Elecciones y estuvo extrayendo recursos una y otra vez cada vez que tuvo la oportunidad hasta que finalmente lo pillaron. El tribunal se dio cuenta y el Estado se dio cuenta que lo estaban estafando y entonces ahí se pone en marcha el aparato judicial costarricense. Es inconmensurable esa cantidad de dinero. Se hicieron riquillos un montón de corruptos. Es lo patético de esta cosa es que ellos nos hablaban de que era inmoral tener el cafetín en la Asamblea Legislativa y era inmoral que los diputados tuvieran combustible. Aquella mujer que dice que la hija dice que esto es una finquilla, gritaba como Miura. La mamá de esa muchacha gritaba como Miura, se le salía el galillo cuando gritaba corruptos a todo el mundo, se ponía verde. Imagínese usted que pues muchas personas... Es denigrante eso para todo el país, perdón. Y dolorosamente muchos costarricenses creímos en la sinceridad de esa prédica y ahora resulta que mientras estaban peleando por la galleta y por el cafetín y por los 500 litros de gasolina en compañía del diputado Villalta, el explotado laboralmente, que dice que... Sí, que le dolían ¿cómo fue? Que le dolían más de 12 horas o algo así. 12 horas de sesión era una explotación laboral, ¿verdad? Pobrecito. Y que además dijo que él quería hacer a todo el mundo renunciar al combustible, pero él no renunciaba en nombre de la desigualdad. Ese diputado, que ha sido muy cómplice del PAC, pero que ahora dice que es la oposición, ha sido también instrumental para que el PAC logre sus fines
Por eso lo hemos visto muy tibio en el control político, no fue muy incisivo el tema de la estafa, nunca lo vimos investigando esas cosas, y finalmente este partido es el que nos genera el hueco fiscal, el que nos genera esa estafa, el que nos genera ese ventazo. Entonces sí, a ellos no les gusta que se pierdan los 5, pero sí les gusta que se pierdan los millones, ¿no? Sí, no, y cada rato se pierden, acaban de volver a depositarle 190 y pico de millones en pensiones a muertos. Allá en los cementerios están que bailan, ¿verdad? Están la danza macabra. Un día de estos pasé por un cementerio y vi una comparsa, porque hay un montón de muertos con pensiones, ¿verdad? Un esqueleto ahí bailando. Sí, ahí sacamos un meme nosotros. Al diputado don Dragos Donarescu, esta pregunta dice... él pregunta, este señor don Carlos Acosta pregunta si se puede castigar penalmente a un juez o una jueza que aplique la justicia corruptamente. Bueno, no sé, esa es una pregunta como más de leyes, ¿verdad? Ese es el tipo penal de prevaricato. Yo creo que más a Robert le hago esta pregunta. Yo soy psicólogo de profesión, no estoy tan avisado. Esa pregunta corresponde al tipo penal de prevaricato. El prevaricato está dirigido no solamente a los jueces de la República, sino incluso a magistrados, a miembros de los supremos poderes, específicamente a miembros del Poder Ejecutivo o a personas con capacidad de decisión. Y el tipo penal consiste en emitir resoluciones que vayan deliberadamente en contra de la ley. Aquí en Costa Rica lo que pasa es que prácticamente nunca ha habido condenas por ese delito. Yo creo, solo recuerdo la del ministro del Binae cuando fue el tema de Cruzitas, un decreto que firmaron 2 personas, pero solo una fue condenada. Solo uno cometió delito. Exacto. Solo uno sí. Fueron 2 firmas. Uno cometió delito, uno es un criminal y el otro es un premio internacional, entonces no se puede tocar. Bueno, los elementos concretos del código y del tipo penal me indicaría a mí que los que participan en igualdad de condiciones en una acción pues son responsables del acto. Pero que yo sepa, esa es la única condena por prevaricato, porque se emite una resolución contraria a la ley, contraria a la Constitución, de forma deliberada. La Asamblea Legislativa, digamos, tiene la potestad de dictar leyes, tiene la potestad de reformar la Constitución, pero el Poder Ejecutivo, mediante decreto, no puede ir en contra de esas leyes, no puede ir en contra de la Constitución. Sin embargo, en este periodo hemos visto decretos que se paran son a verlos, decretos de medianoche, suspensiones de garantías que les ponen otro nombre, y no ha habido siquiera una denuncia por prevaricato. Pero si hubiera denuncias por prevaricato por esas causas, o bien se logra demostrar que un juez deliberadamente aplicó de una forma incorrecta una norma jurídica, puede ser procesado penalmente por el delito de prevaricato. Una pregunta para don Drago. Dice Sonia Sandí, no contestó cuál es que sí lo contestó, pero usted nos podría repetir, don Drago, su opinión acerca de la ley del empleo público. ¿Da o no, trae o no algún beneficio para el país? Yo estoy totalmente en contra. Es igual que el combo fiscal, no va a solucionar absolutamente nada, doña Anaís. Pero ahora sí, regresando otra vez al tema de las estafas del PAC, hay un tema muy interesante, que usted antes habló de doña Rocío Aguilar, ¿verdad? Del salariazo que tiene. Ok. Antes del 2010, quien revisaba las cuentas de los partidos no era el Tribunal Supremo de Elecciones, era la Contraloría General de la República. ¿Quién era la que revisó en el 2002 y en el 2006 las cuentas del partido Acción Ciudadana? La subcontralora. ¿Y quién era la subcontralora en ese momento? Doña Rocío Aguilar, misma que termina siendo ministra de Hacienda, misma que ahora después de que... Pero misma que condonó aquellas deudas. También misma que condonó las deudas a los grandes evasores fiscales. Entonces, para mí es importantísimo y que el pueblo costarricense escuche cómo se utilizan las puertas giratorias o se cambian los sombreros. Hoy soy subcontralora, le cuido aquí los intereses, luego salgo, termino siendo ministra de Hacienda, le hago el cachete a todos los multimillonarios de este país, ¿verdad? Y luego me retiro y ahora estoy en una superintendencia ganando muy, pero muy bien. Entonces, pueblo costarricense,
así es como desde la misma génesis de la creación del partido Acción Ciudadana ha sido un partido corrupto, sí, que nos han engañado durante 20 años y nos siguen metiendo la idea de que todos son malos excepto ellos, todos son pecadores excepto ellos, todos son lo peor excepto ellos, que ellos sí tienen la verdad, cuando han sido condenados no una vez en estrados judiciales, 2 veces han sido condenados en estrados judiciales. Y cuidado que después de toda esta investigación, si doña Emilia Navas Aparicio quiere y desea, los puede llevar a juicio por el delito continuado de estafas, porque ahí está demostrado, y yo aún sigo sin entender por qué la Fiscalía General de la República, cuando estaba investigando en el 2013, cuando estalló la estafa del 2010, ¿por qué no investigaron el 2002 y el 2006? Si ahí lo tenían, si los diputados logramos toda esa información, ¿por qué la Fiscalía no investigó? Porque seguramente hubieran demostrado que ahí la cabeza de ese arquit de robar se llama Otón Solís Fallas, porque ahí está demostrado que en el 2006 las hermanas de don Otón Solís Fallas recibieron 116 millones de colones. 116 millones de colones. Están los Salón, ¿verdad? Que yo le pregunté a don Otón Solís cómo era posible que un joven de 18 años aparece con 50 millones de colones. O sea, a él no le pareció extraño. Dios libre hubiera aparecido yo con esa plata, porque inmediatamente me cae la policía fiscal, me cae toda la fiscalía, Dios libre. Yo en mi vida, con 45 años, nunca he tenido 50 millones de colones en mis manos para ir a comprar bonos o comprarme cualquier cosa, y un muchacho de 18 años aparece en el Partido de Acción Ciudadana con 50 millones a comprar 50 millones en bonos. ¿No les pareció extraño a don Otón? No. ¿Por qué? Porque era de apellido Salón, mismo que fue diputado en ese periodo 2006-2010. Pero cómo tiraban, cómo se rasgaban las vestiduras, todos estos personajes. ¿Cómo decía Otón? Que se muera en la cárcel el que cometa estafa. Ajá, si el partido, si terminan condenados, que se mueran en la cárcel, claro, porque él no estaba sentado en la silla del acusado, y que si el partido termina demostrado que es corrupto, tenía que cerrarse. Debe desaparecer. Exactamente. Aquí seguimos con el Partido de Acción Ciudadana, y cuidado, señoras y señores, y no vuelven a ganar las elecciones el próximo año. Bueno, mire, hablemos de ese tema, don Dragos. Usted está inscribiendo un partido, ya lo inscribió, pudo inscribirlo, porque bueno, resulta que la persona encargada de la inscripción de partidos es sobrino, es pariente del presidente de la Corte, que fue asesora a su vez de Marta Castillo Víquez. Sí. Marta Castillo Víquez, entiendo yo que es la hermana de Fernando Castillo Víquez, el magistrado de la Sala Constitucional. Ajá, fue la que le ¿cómo se llama? ¿Será que ella tiene relación con la dificultad que tuvo don Juan Diego Castro para poder inscribir al partido? Se me ocurre que a usted le va a pasar algo parecido. No, vea, yo, para ser sincero, yo tengo varios años, porque fui presidente del otro partido en donde estaba, hice todo el procedimiento para inscribirlo en el 2014, ahora se renovaron las estructuras en el 2019, y yo ahora estoy fundando con un grupo de hombres y mujeres de todo el país esta nueva opción política. Estoy llevando todos los procedimientos legales y no puedo decir absolutamente nada de todas las personas que trabajan en el Tribunal Supremo de Elecciones, que son mundos medios, que son gente que ha estado trabajando conmigo durante todo este tiempo, y no tengo absolutamente nada que decir. Con los señores magistrados casi no tengo relación con ellos, pero con respecto a lo que ha sido el proceso, ha sido un proceso normal de fiscalización, que ellos lo que hacen es fiscalizar el proceso, y lo llevamos en buena lid. Ya estamos
a 15 días de terminar la inscripción del partido Costa Rica Justo, y esperamos podernos presentar como una opción más para el electorado costarricense, con ideas bastante claras que si usted quiere, y con mucho gusto, otro día me invita y hablamos sobre política partidaria. Sí, debo notar que el caso de Juan Diego Castro se debió más a que él mismo desistió del proceso. Creo que le estaba costando llevar a cabo ese trámite. No es un trámite sencillo que se pueda hacer fácilmente. No tengo conocimiento de ningún caso donde el tribunal haya obstaculizado más de lo usual o con alguna motivación politiquera. No tengo conocimiento de ningún caso. El día que eso pase, yo creo que tendríamos todas las razones para alarmarnos, porque no es el Tribunal de Elecciones el que va a escoger de previo a los finalistas. Nos toca a nosotros como ciudadanos definir quiénes son los que deben llegar a la final, quiénes deben ser eliminados en las primeras rondas, quiénes deben ser nuestros representantes, y no hacer una preselección anticipada que no corra por cuenta ni del Tribunal de Elecciones, ni mucho menos de poderes fácticos como la prensa, las universidades, las encuestadoras, las empresas, etcétera. Nos toca a nosotros como ciudadanos. Me gustaría mucho poder invitar a Juan Diego Castro, que alguien le cuente, porque no ha aceptado la invitación. Le he escrito como 200,000 veces para que acepte una invitación y nos venga a contar qué fue lo que sucedió en su proceso de inscripción, de reinscripción de su partido, de actualización de su partido, porque parece que quedó muy bravo. Ahí estaba pegando gritos en uno de los videos que él hizo. Luego lo borró, pero sí denunció que hubo varias situaciones complicadas que son, pues, que realmente sí son, pues a mí me asusta escuchar ese tipo de cosas. En el partido partido en pedazos, él pretendía algunas cosas que parece que son difíciles, pero igual tuvo algunas dificultades, ¿verdad? Don Dragos, sí nos encantaría poder hacer una cita para que nos cuente cuál es la visión partido. No sé si usted nos podría dar una pincelada, porque ya estamos, si usted se puede quedar un rato más, bienvenido, ¿verdad? Yo encantado, con Robert y con usted, todo lo que quiera. Bueno, muchas gracias. Nos gustaría mucho que nos cuente, muchas gracias, sí, ¿cuáles son los puntos más importantes que tenga y que quiera usted que la gente conozca? Bueno, primero que quede claro que somos un grupo de mujeres y de hombres en todo el país que somos lo que los progres llaman conservadores. Es algo así como que nos encanta la Costa Rica que nos heredaron nuestros abuelos y que queremos protegerla y que se sigan manteniendo los valores tradicionales del ser costarricense, ¿verdad? Entonces, eso conlleva a que somos un grupo de nacionalistas y de patriotas que amamos nuestra patria sin creernos que somos superiores a hermanos centroamericanos o cualquier otro lado, pero eso sí, que nos respeten a las amplias mayorías. Yo soy católico, heterosexual, tengo mi familia, respeto la posición de cualquier otro hermano costarricense, se le respeta, porque yo aquí no he visto nunca que a nadie se mate a nadie por tener un color de piel diferente o por tener una religión diferente a la católica o no tener religión, ser agnóstico, ser ateo. Tampoco he visto que a nadie matemos por tener una preferencia sexual diferente. Los ticos somos muy respetuosos de eso. ¿Qué siempre hemos dicho en Costa Rica? De puertas para adentro, que cada uno haga lo que quiera. El único límite lo pone la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Ni heterosexuales, ni homosexuales, ni todo el combo que traen hoy en día, dice que nadie puede mantener relaciones con un menor de edad. Pero si son dos personas adultas de 18 años para arriba que quieren tener una relación, eso es problema de ellos y uno tiene que respetar a ellos. Eso sí, no llegues y me lo restriegues en la cara, ¿verdad? Porque yo no ando en media calle besuqueándome ni nada con mi señora esposa. Entonces, ¿por qué tengo yo
que estar viendo con mis hijos en el Parque de Alajuela ciertas escenas, ¿verdad? Todo este alboroto del tema del matrimonio igualitario, ¿usted sabe cuántas personas se han casado durante este año? Que han utilizado. 50. No, fueron como 453 parejas, algo así. O sea, menos de 1,000 costarricenses. Entonces, el PAC despedazó a la sociedad costarricense por eso, por lograr eso. Millones de costarricenses. Vamos a ver, serán 200, 300,000 personas que son LGTB, 400,000. Ok, ni el 1% de ellos se ha querido casar, ¿verdad? Será el 0,25 se han querido casar. Entonces tenemos que tener a este presidente, a este gobierno que nos ha tirado en un barranco económico. Tenemos una crisis no solamente económica, sino social. Sí. ¿Por qué? Porque nos han puesto a pelear a todos contra todos, innecesariamente. Pues ellos mismos no tenían la urgencia que decían todos estos. No. Y además, aquí cuando se ha prohibido, podían estar, si querían dejarle algo a su pareja, no había ningún problema, podían vivir tranquilamente juntos, nadie se los andaba persiguiendo, ¿verdad? No, pero ellos, es más, yo presenté un proyecto de ley, ¿verdad? Junto con la diputada Ivonne Acuña, y yo soy parte de la Comisión de Derechos Humanos, en la cual en repetidas ocasiones queríamos legislar sobre ese tema. ¿Y quiénes eran los que se oponían? El mismo gobierno, que no querían que sacáramos una ley al respecto del tema. Pero ¿qué es lo que yo estoy en contra? Que se le diga matrimonio. Porque el momento que usted le dice matrimonio, usted está lesionando lo que creemos los cristianos, que el matrimonio es un sacramento de fe, igual como es la primera comunión. Sí, lo que pasa es que para ellos no existen los derechos de los cristianos. ¿Verdad? Entonces, pero somos la amplia mayoría en Costa Rica, ¿verdad? Yo pertenezco a un grupo que nos hacemos llamar católicos, hay otros que son evangélicos, hay otros que son anglicanos, luteranos, y así sucesivamente, y todos tenemos que respetarnos, y principalmente las amplias mayorías. Entonces, si te queremos dar los derechos, solamente digámosle unión civil de dos personas del mismo sexo, o pongámosle cualquier otra cosa, pero en el momento en que le ponen el tema de matrimonio, es porque ellos querían, este grupito, querían meter el dedo en la llaga para lesionarnos, para y para golpearnos, ¿verdad? Como lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, de cerrar las iglesias de todo tipo, ¿verdad? Sí, inclusive en las restricciones, aquí salió fue un sacerdote de Grecia, creo que fue, de sí, Grecia. El cura de Tacares. El de Tacares, sí, salió diciéndolo muy, muy correctamente. ¿Por qué cierran las iglesias y los bares sí están abiertos? Simplemente porque hay persecución religiosa, porque este gobierno está empeñado en quebrarnos la moral, en dividirnos, en maltratarnos toda vez que tengan la mínima oportunidad de abrir esa herida, de profundizarla y de ofender a la idiosincrasia costarricense. Esa es toda su tónica amarillista, populista, conchuda, antiética. Uy, qué horror, Dios mío. Yo he venido diciendo que hay un catálogo de libertades públicas que podrían suspenderse en casos de emergencia, y hay un grupo de libertades que no se pueden tocar ni siquiera en caso de emergencia, en caso de guerra, en caso de nada. Entre esas está el derecho a la vida, está el derecho a la propiedad, está el derecho a la libertad de comercio, está la libertad de trabajo y está la libertad de culto. Y todas, excepto el derecho a la vida, bueno, también, todas las ha traveseado este Poder Ejecutivo por vía de decreto. Entonces, un Estado que no reconoce sus propios límites es un Estado peligroso. Es un Estado que está dispuesto a todo por lograr sus objetivos ideológicos. Y creo que es necesario que la ciudadanía se despierte, se ponga las pilas y entienda lo que está en juego realmente en cuanto a la vida política de nuestro país.
Sí, bueno, don Dragos nos estaba contando, es que Sí, demasiado entonces, apasionados porque lo interrumpimos. no, porque es algo en el cual yo creo que hay una línea transversal con varios otros compañeros de otros partidos políticos que también, solamente que yo definitivamente yo no negocio con el PAC. Yo con el PAC y con el Frente Amplio no negocio, no les doy tregua, no discuto. O sea, definitivamente estamos en las antípodas del pensamiento, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo por qué quieren meter ideología de género en las escuelas y en los colegios para explicarles a los niños que ellos pueden ser niñas o niños y que lo pueden definir hasta los 12 años y que mientras tanto pueden estar en una o en otra. Por el amor de Dios, son niños, déjenlos vivir su niñez. Ya ellos, cuando vayan llevando su adolescencia, ya irán viendo, a ver, y descubriendo con qué se sienten mejor, pero mientras tanto, déjenlos jugar, déjenlos aprender, déjenlos tener una niñez sana y tranquila, como yo la tuve, y espero que la gran mayoría de costarricenses la hemos tenido, y ya llegará ese tiempo para definir, y los que tienen otras preferencias, que no sea la heterosexual, pues bueno, pero ya la desarrollarán. Mientras tanto, déjenlos tener su niñez en paz, ¿verdad? Bueno, ya Francia dio un primer paso, ya prohibió ese uso, esa ofensa al lenguaje, ¿verdad? Porque el francés es un idioma por excelencia bello y ya prohibió ese lenguaje igualitario de somos todas, todes y todo personas y personas. A mí me cuesta mucho hablar así, pero ya lo prohibió, lo cual es algo muy importante porque uno de los países más fuertes en este tema, inclusive desde las épocas antiquísimas, el tema del homosexualismo es una cosa normal, pero en cuestión de lenguaje y este tipo de formatos de las sociedades, ya se plantó Francia, lo cual es algo pues muy esperanzador para poner orden en estos temas, ¿verdad? En las escuelas, en los colegios, en buena hora. Sí, bueno, entonces estos son una serie de planteamientos. Está el tema del agro, está el tema de la reactivación económica, pero yo creo que ahí se tiene que hacer una revisión de los tratados de libre comercio, como lo hizo Trump. Trump dio la posibilidad de que durante sus 4 años se diera una revisión, porque los tratados de libre comercio han favorecido a unos cuantos, a unos pocos, pero el tema en macro, ¿verdad? Es difícil. Le abrimos la puerta de par en par a un montón de países. Tenemos tratado de libre comercio con la Unión Europea, que significan 27 países. Tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con México, con Canadá, con Chile, con la China, con la Conchinchina, con todo el mundo. Entonces, en muchos de estos países se subvencionan a los agricultores. Entonces, cuando vienen todos esos productos acá a Costa Rica, entran sin ningún tipo de problema económico de impuestos. Mientras que nosotros a nuestros productores nacionales le cargamos más de 114 impuestos, porque esta es la cantidad de impuestos que tenemos en Costa Rica, una verdadera locura. Entonces, cuando te llega el producto, la carne de cerdo de Chile, y lo pones en competencia con el porcicultor costarricense que ha tenido que pagar la caja, que ha tenido que pagar IVA, que ha tenido que pagar de todo, entonces evidentemente que va a ser más barata la carne traída de Chile que la carne de nuestros productores. Y entonces, en el momento en que nuestros productores nacionales, sea de cualquier índole, se le dificulta vender sus productos, entonces estamos quebrando a nuestra propia gente, porque esos dineros no se quedan en Costa Rica, todos esos dineros se van para el extranjero. Al igual que hemos eliminado la mayor cantidad de pulperías de Costa Rica, porque más del 70% lo está manejando una transnacional en Costa Rica. ¿Ese dinero se queda en Costa Rica? No, señores, todo ese dinero se va afuera de Costa Rica. Entonces, es un tema muy fino que hay que debatir, que hay que discutir, y que a mí yo estaría muy, pero muy interesado
primero, en defender a los costarricenses, segundo, defender a los costarricenses y tercero, defender a los costarricenses. Don Dragos, hay dos preguntas que le hacen aquí dos personas, y es que el comentario es muy grande. Dice Wendy Pastrana, ¿qué hace la Asamblea Legislativa o piensa algunos diputados ante el abuso que de manera unilateral comete el gobierno al legislar vía decreto y así venir violentando nuestros derechos? ¿Qué piensa? ¿Tiene su partido alguna posición sobre ese tema? Y aquí hay otra pregunta que quiero hacerle vamos a ver, Patricia Muñoz. El tema, la denuncia de Paola Mora Tubinelli en cuanto al lavado de dinero del Banco de Costa Rica. Ella hace un comentario muy extenso, lo voy a poner así para que lo vean rápidamente. Ella lo que pregunta es ¿por qué razón ustedes no recurren a la Corte Internacional de Derechos Humanos para hacer esta denuncia? Dice, estamos desamparados. Otro tema es lo que ha pasado con la fiscal y doña Rocío, que no funcionan, ¿verdad? Ninguna de las dos funcionan. La Contralora pues tiene sus limitaciones, etcétera. Dice, estamos desamparados ante este tipo de cosas. ¿Qué opina usted sobre estas dos preguntas? ¿Qué le merece? Sobre el tema de doña Paola Mora, esto fue para que la gente entienda de qué se está hablando. Fue una entrevista con Randall Rivera hace más de casi un año, ¿verdad? Donde la señora llega y dice, doña Paola, que cuando ella era gerente del BCR, se dio cuenta del lavado de dinero y que mucho de ese dinero era dinero del narco que terminaba financiando las campañas políticas. Oiga lo grave. Y es que no lo está diciendo cualquier zampaguaguas de por ahí que se pone a decir sandeces. No. La está diciendo la que fue gerente general. Bueno, a eso, que sepan ustedes que yo en repetidas ocasiones hablé, le mandé carta a doña Emilia Navas Aparicio para ver si hacía una investigación sobre unas acusaciones tan graves como esas, y a don Ronald Chacón, que es el jefe en el Tribunal Supremo de Elecciones de todo lo que son temas de dineros y que investiga a los partidos políticos. Lamentablemente, a día de hoy, no se han tomado ni el tiempo, ni la fiscalía, ni la gente, ni don Ronald Chacón, de llamar a doña Paola Mora. Efectivamente es algo gravísimo. Don Dragos, ¿sí? ¿Por qué le hizo una carta? ¿Por qué no pide una investigación formal, una denuncia? Con base en el testimonio de ella, yo denuncio tal y cual. Yo lo solicité, pero no han hecho absolutamente nada. O sea, ya es algo que escapa a mis posibilidades por mis competencias como diputado. Si yo fuera el fiscal general, válgame Dios, otra cosa pasaría. Pero si yo llego, mando la carta, llamo, oiga, ¿qué pasó con esta denuncia que hizo doña Paola? Silencio total. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Y eso es gravísimo, pero gravísimo. Pero bueno, qué bueno. Fue una denuncia pública y muy grande, muy seria. Ok, y con respecto a la primera pregunta, nosotros estamos denunciando el tema de todas las barbaridades que ha estado pasando con respecto al Ejecutivo, de cómo nos han ido quitando las garantías, cómo se han pasado nuestros derechos, y que era evidente, como Robert lo dijo, que se han tomado potestades que no se les atribuía, que tenía que pasar por la Asamblea Legislativa. Ya varios diputados hemos estado denunciando el tema, pero el problema es que somos como muy poquitos los que queremos denunciar estos atropellos que están haciendo contra nuestras libertades. ¿Cuáles son esos diputados, don Dragos? Podríamos hablar de don Eric Rodríguez, podríamos estar hablando de la gente del PIN. Con respecto a esos temas, también hay otros diputados que son beligerantes también, doña Shirley Díaz, está doña Ivonne Acuña, que también es bastante beligerante con respecto a doña Zoila en algunos temas en específico, pero
sí sabemos, pero somos 57. ¿Verdad? Sí, Entonces, no, sí es importante saber quiénes son, porque, bueno, ¿qué pasa con los demás? los de Nueva República también hacen acusaciones también de vez en cuando sobre este tema en particular, no me recuerdo, pero ellos han tomado otras líneas. Sí. Dice don Guillermo Acuña, don Ronald Chacón, el amigo de Otón. Bueno, a veces pareciera que que hay muchas conexiones, son demasiadas estas famosas puertas giratorias las que hay. Don Rafael Enríquez, cuando usted estaba comentando sobre su visión acerca de los acuerdos comerciales, dice proteccionismo, seguridad alimentaria, ley de autonomía energética, el agua es y debe ser gratis, opinando acerca de alguna de las de la visión que usted ofrece dentro de su partido. Uh-huh. Bueno, no es mi partido, es el partido de muchísima gente que queremos democratizar para ir adelantando. Uno de los principales temas, doña Anaís y Robert, que la gente siempre dice que en los partidos políticos siempre los puestos ya están dados a dedo, siempre cuesta un montón de dinero solamente la preinscripción, tenés que pasar por una serie de tamizajes y realmente la gente comunalista, la gente que no tiene esas cantidades de dinero, les cuesta muchísimo poder acceder a un puesto de elección popular. Los partidos prepago, que llamo yo. ¿Perdón? Partidos prepago. Los partidos sí, prepago. Es muy difícil. Entonces, para un puesto de síndico, de regidor, de alcalde, de diputado o candidato a la presidencia, totalmente imposible. Entonces, con este partido lo hicimos con la necesidad urgente de que el pueblo se pueda integrar. Entonces apenas usted termine de inscribir, vamos a hacer giras por las provincias, a los cantones, buscando gente buena que quiera ser candidata a diputado, quiere ser candidato a diputado, pero que llegue y que nos diga, ok, ¿usted quiere ser diputado o diputada? Bueno, ¿por qué usted quiere ser diputado? Cuéntenos para qué usted quiere ese puesto de elección popular. Cuéntenos qué ha hecho usted de previo, ¿verdad? ¿Qué ha hecho para su comunidad? Entonces, porque en este momento no tiene dueño ninguno de los puestos que están para las próximas elecciones, ¿verdad? Yo no puedo ser diputado de nuevo, entonces no es algo que me interesa. Y tenemos la posibilidad maravillosa de poder llegar y ofrecerle el vehículo a mucha gente buena que nunca ha tenido la posibilidad de poder llegar y ser electo. ¿Por qué? Porque para poder entrar dentro de ese vehículo, o tenés que hacer una fila como de 20 años, o tenés que tener una cantidad inmensa de dinero para poderse inscribir y para poder pasar todos los tamizajes. Entonces nosotros en Costa Rica Justa, en CRJ, damos la posibilidad de que la gente buena, gente de pueblo, pueda llegar y acceder a esos puestos de elección popular. Entonces lo que queremos es democratizar desde las bases. Esa es otra de las primicias que llevamos en el partido Costa Rica Justa, en CRJ. Aquí está la respuesta al comentario y pregunta a don Guillermo Maña. ¿Usted elegiría a los diputados a dedo o cuál sería su fórmula? Bueno, esta es la respuesta. Antes de que la preguntara don Guillermo, la estaba contestando, porque es una preocupación muy grande de todos. Dije, don Leonardo García, se nos sale un poquito del tema de gobierno o visión país del partido Patria Justa. Dice, ¿cuántos de ustedes siempre han votado en contra del pueblo? Menciónelos, acúselos, dice, écheles fuego. Para mí es muy fácil, toda la fracción del PAC y los que han votado al lado de ellos. Sí, absolutamente. Nada más agarra uno la lista, la fracción del PAC ampliada, porque no solo los que se sientan en la hilera del PAC, sino unos cuantos más que solo ellos creen que no son del PAC. Los asistentes, sí. Exacto. Sí. La candidata del PAC que no era del PAC para la presidencia legislativa, por ejemplo. Que solo el PAC votó por ella, pero ella dice que no es del PAC.
Así hay muchos, así hay muchos. Sí, bueno, don Dragos nos estaba comentando sobre la visión país del partido. Sí. Entonces, por ahí va, yo con mucho gusto, en otro momento podemos hablar más sobre el tema. Ya me estoy quedando sin batería del teléfono. Entonces, sí, no, ya tenemos hora y media. Bueno, sí, invitadísimo, coordinemos la fecha. Bueno, digamos el 22, sábado 22. Usted podría los sábados, es que siempre anda de gira, usted los sábados. Por eso, nos hablamos por teléfono y ya coordinamos, con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, don Dragos. Muchísimas gracias al doctor Robert Beers. Un honor siempre tenerlos por acá con temas de actualidad nacional. Muchas gracias a los dos. Muy buenas noches. Muchas bendiciones para usted y que Tatica Dios bendiga a nuestra patria. Así es. Amén. Pues muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos escucha con paciencia, con pasión y con verdadero patriotismo, y vamos para adelante. Don Giovanni dice Alberto Leandro Olivares dice: soy miembro de Patria Justa. Muchas gracias a todos, buenas noches, y siguen llegando un montón de comentarios. Nos vemos en nuestra próxima edición. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted.